Llevan casi un siglo enterrando a los suyos jóvenes. Presidentes asesinados, aviones que caen del cielo, accidentes imposibles, muertes que llegan siempre demasiado pronto. Y justo cuando parecía que la tragedia se había quedado en los abuelos, en aquella generación mítica de los años 60, la sombra volvió a aparecer. Puntual, implacable. Esta vez en la generación de los nietos, en una joven de 35 años que acababa de ser madre. Se llaman los Kennedy, y son, probablemente, la familia más fascinante y más trágica de la historia de Estados Unidos. La familia que lo tuvo todo: poder, dinero, belleza, glamour, la Casa Blanca, y la familia que precisamente por eso se convirtió en el símbolo de una idea que recorre el mundo entero. La idea de que sobre ellos pesa una maldición. Una fuerza oscura que, generación tras generación, se lleva a los suyos de la forma más brutal. Hoy vamos a contar esa historia completa. Vais a recorrer casi 100 años de tragedias, desde los abuelos hasta los nietos. Vais a entender por qué el mundo entero empezó a hablar de una maldición sobre esta familia. Vais a conocer el patrón que se repite, generación tras generación, con una precisión escalofriante. Y vais a llegar hasta el capítulo más reciente y más doloroso, el de una joven periodista, nieta de un presidente, que a finales del año pasado escribió su propia despedida con una dignidad que dejó a todo el país sin palabras. Y quiero dejar clara una cosa antes de empezar, porque en esta historia se habla mucho de muerte, y algunas de esas muertes son muy recientes. Este canal lo vas a hacer con el máximo respeto y sin ningún morbo. No venimos a regodearnos en el dolor de nadie, ni a dar detalles innecesarios. Venimos a contar la historia de una familia extraordinaria y de las tragedias que la han marcado, con la delicadeza que merecen las personas reales que sufrieron y que siguen sufriendo. Y si en algún momento sientes que este tema te toca de cerca, al final del vídeo encontrarás una reflexión que quizá te sirva, y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve ser la familia más poderosa de una nación entera? Tener la Casa Blanca, fortunas incalculables y el glamour que el mundo envidia. Si generación tras generación tenéis que enterrar a vuestros hijos jóvenes, uno detrás de otro, hasta el punto de que el planeta entero cree que estáis malditos? Porque los Kennedy lo tuvieron todo y pagaron por ello el precio más alto que una familia puede pagar. Para entenderlo, hay que empezar por el principio, por el hombre que soñó con construir una dinastía. Para entender la maldición de los Kennedy, primero hay que entender el sueño que la puso en marcha. Porque toda esta historia empieza con la ambición desmedida de un solo hombre. Ese hombre era Joseph Kennedy, el patriarca. A comienzos del siglo XX, Joseph construyó una fortuna enorme a base de negocios, inversiones, y según muchas versiones, no siempre por caminos limpios. Era un hombre de una ambición feroz, hijo de inmigrantes irlandeses que había llegado a lo más alto de la sociedad y la política estadounidense. Y tenía un sueño que iba más allá del dinero. Quería fundar una dinastía. Quería que su apellido, Kennedy, llegara a lo más alto del poder en Estados Unidos. Soñaba, literalmente, con colocar a un hijo suyo en la Casa Blanca. Joseph tuvo 9 hijos, y sobre ellos proyectó toda su ambición. Los educó para triunfar, para competir, para ganar siempre. Les inculcó la idea de que los Kennedy estaban destinados a la grandeza, a liderar, a dejar huella en la historia. Era una familia numerosa, católica, competitiva, rebosante de energía y de ambición. Y durante un tiempo, el sueño de Joseph pareció encaminado a cumplirse. Sus hijos eran jóvenes, brillantes, atractivos, encantadores. El futuro parecía pertenecerles por completo. Y conviene entender cómo era la educación que Joseph imponía a sus hijos, porque explica mucho del carácter de toda la familia, incluida esa audacia que después les costaría tan cara. En casa de los Kennedy no se toleraba perder. El patriarca organizaba competiciones constantes entre sus hijos, en los deportes, en los estudios, en todo. Les enseñaba que quedar segundo no valía de nada, que los Kennedy siempre tenían que ser los primeros. Era una filosofía de vida brutal y exigente,
que forjó a un grupo de hermanos tremendamente ambiciosos, competitivos y arriesgados, incapaces de conformarse y siempre dispuestos a jugárselo todo. Esa mentalidad tuvo dos caras. Por un lado, fue lo que empujó a los Kennedy a lo más alto, a conquistar la Casa Blanca, a convertirse en leyendas. Pero por otro lado, esa misma audacia, ese desprecio por el peligro, esa necesidad de vivir siempre al límite y de demostrar que eran los mejores, los llevó también a asumir riesgos que a otras familias ni se les habrían pasado por la cabeza. Pilotar sus propios aviones, practicar deportes extremos, jugársela una y otra vez. La misma ambición que los hizo grandes fue, en parte, la que los expuso a la tragedia. Pero la historia tenía otros planes, porque casi desde el principio, la tragedia empezó a cebarse con aquella familia destinada a la grandeza. Y lo hizo, además, con los más jóvenes, con los hijos en los que Joseph había depositado todos sus sueños. Y aquí conviene detenerse en un detalle importante para entender toda esta historia. La maldición de los Kennedy no empezó con los asesinatos famosos que todo el mundo conoce. Empezó antes, en silencio, con las primeras tragedias de la primera generación. Y esas primeras tragedias son las que hay que conocer para entender que el patrón viene de muy lejos. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque ahora empieza la larga cadena de tragedias, y comienza mucho antes de lo que la mayoría cree. La primera gran herida llegó en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. El hijo mayor de Joseph, el primogénito, se llamaba Joseph Kennedy, hijo, y era en realidad el gran elegido del patriarca, el heredero designado, el hijo en el que Joseph había puesto todas sus esperanzas de llevar el apellido Kennedy a la Casa Blanca. Era el mayor, el que estaba destinado a ser presidente según los planes de su padre. Pero Joseph, hijo, murió en la guerra. Cayó en una peligrosa misión aérea, en una explosión, cumpliendo con su deber como piloto. El heredero elegido, el que iba a cumplir el sueño del padre, desaparecía de golpe siendo muy joven, y con su muerte, toda la ambición de Joseph, todo el peso del sueño dinástico, cayó sobre los hombros del siguiente hijo, un joven llamado John Fitzgerald Kennedy, el que el mundo conocería después como JFK. Piensa en esto, porque es clave. JFK no estaba destinado inicialmente a ser presidente. Ese papel era de su hermano mayor. JFK llegó a la política, en cierto sentido, para ocupar el lugar del hermano muerto, para cumplir el sueño que la tragedia le había arrebatado a la familia. La primera tragedia ya estaba, sin saberlo, moldeando la historia de Estados Unidos. Y hay algo profundamente revelador en esa transferencia de destino de un hermano a otro. Porque muestra cómo, en la familia Kennedy, el sueño dinástico del padre pesaba más que los deseos individuales de los hijos. JFK no eligió necesariamente aquel camino. Se lo impuso, en buena parte, la muerte de su hermano y la ambición de su padre, que necesitaba un nuevo portador para el sueño familiar. El hijo que quedaba debía asumir el destino del que se había ido. Era como si el apellido Kennedy fuera una carga que se traspasaba de un hermano a otro, cueste lo que cueste. Ese patrón, el de un miembro de la familia asumiendo el destino trágico de otro que ha caído, se va a repetir a lo largo de toda esta historia. Una y otra vez, cuando un Kennedy cae, otro recoge la antorcha y sigue adelante, cargando con el peso del apellido y, a menudo, exponiéndose al mismo destino. Es una de las cosas que hace que esta historia parezca casi una tragedia griega, donde los personajes parecen incapaces de escapar a un destino marcado de antemano. Y apenas 4 años después, en 1948, llegó la segunda herida. Una de las hijas de Joseph, Kathleen, conocida cariñosamente como Kik, murió también joven, en un accidente de avión en Europa. Otra vez un hijo de Joseph, que moría antes de tiempo. Otra vez una vida joven, segada de golpe. Ya eran 2 de los 9 hijos, muertos jóvenes y de forma trágica. Como este canal ya ha contado con detalle las historias individuales de Joseph, hijo, y de Kik,
No nos detendremos aquí en ellas, pero es importante saber que la cadena de tragedias empezó con ellos, mucho antes de los asesinatos que harían mundialmente famosa la idea de la maldición. Porque la familia, pese a estos golpes, siguió ascendiendo y alcanzó la cumbre absoluta del poder, justo antes de la caída más famosa de todas. Y aquí llegamos al capítulo que convirtió la palabra maldición en algo que todo el mundo asoció para siempre con el apellido Kennedy. En 1960, el sueño de Joseph se cumplió por fin. Su hijo John, JFK, fue elegido presidente de los Estados Unidos. La familia había llegado a la Casa Blanca. Era el momento de máximo esplendor, la culminación de décadas de ambición. JFK era joven, carismático, atractivo. Su esposa, Jacqueline, era elegante y sofisticada. Formaban la pareja más glamurosa del mundo. La prensa llegó a comparar aquella etapa con Camelot, la corte mágica del rey Arturo. Los Kennedy no solo tenían el poder, tenían la magia, el encanto, la ilusión de un mundo perfecto. Y conviene detenerse en lo que significó aquel momento para Estados Unidos y para el mundo, porque explica por qué la caída fue tan devastadora. La llegada de JFK a la presidencia representó una esperanza enorme, la sensación de que empezaba una era nueva, más joven, más moderna, más luminosa. Después de años de presidentes mayores y grises, aquel matrimonio joven y elegante en la Casa Blanca encarnaba el optimismo, el futuro, la idea de que todo era posible. Jacqueline convirtió la Casa Blanca en un lugar de cultura y de belleza. JFK inspiraba a millones de jóvenes a servir a su país. Era, de verdad, como un cuento de hadas hecho realidad, un Camelot moderno. Por eso, cuando aquel sueño se rompió, el golpe fue tan brutal. Porque no solo se rompía la vida de un hombre y de una familia. Se rompía la ilusión de todo un país. Se rompía la fe en que el futuro sería mejor. La caída de los Kennedy fue mucho más que su propia tragedia. Fue la tragedia de toda una nación que había depositado en ellos sus esperanzas. Y quizá, por eso el mundo entero, vivió las desgracias de esta familia como algo tan personal, tan doloroso, tan cargado de simbolismo. Pero aquel esplendor duró muy poco, porque el 22 de noviembre de 1963 ocurrió lo impensable. El presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, mientras circulaba en un coche descubierto junto a su esposa. El magnicidio conmocionó al mundo entero. El presidente joven y brillante, el símbolo de una nueva era, moría de forma violenta a los 46 años, ante los ojos de su esposa y del mundo. Camelot se derrumbaba en un instante. Aquella muerte, por su brutalidad y por su enorme repercusión, fue la que empezó a instalar en el imaginario colectivo la idea de que algo oscuro perseguía a esta familia. Pero lo peor es que no fue un hecho aislado, porque apenas 5 años después, la historia se repitió de una forma casi idéntica y aún más increíble. En 1968, otro de los hermanos Kennedy, Robert, conocido como Bobby, se había convertido también en una gran figura política y aspiraba a llegar a la presidencia, igual que su hermano. Robert parecía tener todas las papeletas para continuar el legado de John. Y entonces, en plena campaña, Robert Kennedy también fue asesinado a tiros. Otro hermano, otro magnicidio, otra bala que segaba la vida de un Kennedy destinado a lo más alto. Detente a pensar en lo que suponía esto para la familia y para el país. En cuestión de 5 años, 2 hermanos Kennedy, 2 de las mayores promesas políticas de la nación, habían sido asesinados. Sumados a los 2 hermanos muertos jóvenes en accidentes en los años 40, la cuenta era ya escalofriante. El viejo patriarca, Joseph, todavía vivía y tuvo que ver cómo 4 de sus 9 hijos morían antes que él, 2 de ellos asesinados. Ningún padre debería enterrar a un hijo. Joseph enterró a 4. Fue entonces cuando el mundo entero empezó a hablar, abiertamente, de la maldición de los Kennedy. Vamos a detenernos aquí un momento, porque es importante entender cómo y por qué nació esa idea de la maldición. Después de 2 hermanos muertos en accidentes y 2 hermanos asesinados,
La acumulación de tragedias era tan brutal y tan improbable que la gente empezó a buscar explicaciones que fueran más allá de la simple mala suerte. ¿Cómo era posible que una sola familia sufriera tantas desgracias, tan seguidas, y siempre con los más jóvenes y prometedores? Para mucha gente, aquello no podía ser casualidad. Tenía que haber algo más, una maldición, un castigo, una fuerza oscura persiguiendo al apellido Kennedy. Surgieron todo tipo de teorías. Algunos hablaban de una maldición literal, sobrenatural. Otros la vinculaban a los orígenes de la fortuna del patriarca Joseph, sugiriendo que el dinero mal ganado había traído una condena sobre la familia. Otros hablaban de venganzas, de conspiraciones, de enemigos poderosos. La idea de la maldición se convirtió en parte de la cultura popular, en una leyenda que todo el mundo conocía. Pero aquí, este canal quiere ser honesto y ofrecer también la mirada racional, porque es importante. Porque, ¿existe de verdad una maldición sobrenatural sobre los Kennedy? La respuesta serena es que con toda probabilidad no. Lo que hay son varias explicaciones mucho más terrenales que juntas producen esa sensación de tragedia constante. La primera explicación es puramente estadística. Los Kennedy son una familia enorme. Joseph tuvo 9 hijos, que a su vez tuvieron muchísimos hijos, que tuvieron muchísimos nietos. Cuando una familia tiene decenas y decenas de miembros a lo largo de varias generaciones, es estadísticamente más probable que sufra un número alto de tragedias, simplemente porque hay más personas expuestas. La segunda explicación es el estilo de vida. Los Kennedy han sido tradicionalmente una familia de gente audaz, temeraria, amante del riesgo, de los deportes peligrosos, de pilotar sus propios aviones, de vivir al límite. Y ese estilo de vida arriesgado, lógicamente, aumenta la probabilidad de accidentes. Y la tercera explicación es la exposición pública. Al ser una familia tan famosa y tan poderosa, cada una de sus tragedias se magnifica, se cuenta en todos los medios del mundo, se convierte en noticia global. Otras familias sufren desgracias sin que nadie se entere. Cuando le pasa a un Kennedy, lo sabe el planeta entero. Y esa visibilidad refuerza la sensación de que es una familia especialmente maldita. Sumando esas tres cosas, una familia enorme, un estilo de vida arriesgado y una exposición pública máxima, se explica en buena parte por qué los Kennedy parecen malditos sin necesidad de recurrir a lo sobrenatural. Dicho esto, hay que reconocer que el número y la crudeza de las tragedias es tan alto que resulta difícil no sentir un escalofrío. Y la cadena, lejos de detenerse con los abuelos, continuó con la siguiente generación. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios desde qué país nos ves, porque la maldición, lejos de terminar con los asesinatos de JFK y Robert, saltó a sus hijos y sobrinos, a la tercera generación. Los hijos de aquella generación mítica crecieron bajo una presión enorme, la de llevar el apellido más famoso y más trágico de Estados Unidos. Y sobre ellos también se cebó la desgracia. Hubo miembros de esa generación que murieron jóvenes por accidentes y por otras causas trágicas a lo largo de los años 80 y 90. La sombra seguía ahí, llevándose una y otra vez a los Kennedy más jóvenes. Y hay que entender lo que significaba crecer siendo un Kennedy en aquella época. Aquellos jóvenes estaban muy lejos de ser niños normales. Eran los herederos de una leyenda, observados por el país entero, con la expectativa constante de estar a la altura del apellido. Cada cosa que hacían era noticia. Cada error se magnificaba. Y sobre sus hombros pesaba además el recuerdo de todos los que habían caído antes que ellos. Vivían con la sensación de que sobre su familia flotaba una amenaza, de que ellos también podían ser los siguientes. Es un peso psicológico difícil de imaginar. Crecer, sabiendo que perteneces a una familia a la que el mundo considera maldita. Algunos de aquellos jóvenes Kennedy sobrellevaron esa presión con dificultad, y sus vidas se vieron marcadas por los problemas y por las tragedias. Otros la canalizaron hacia el servicio público, siguiendo la tradición familiar. Pero todos, de una forma u otra, cargaron con el peso de ese apellido glorioso y maldito a la vez,
Y la sombra, implacable, siguió alcanzando a Clitus a algunos de ellos, recordándole al mundo que la cadena de tragedias no se había detenido, pero la tragedia más sonada de esta tercera generación, la que volvió a poner la palabra maldición en todas las portadas, fue la de John Fitzgerald Kennedy, hijo. El hijo del presidente asesinado. Aquel niño que el mundo entero recordaba haciendo un saludo militar ante el féretro de su padre, con apenas 3 años, se había convertido en un hombre adulto, atractivo y carismático, en quien muchos veían el futuro de la dinastía política. Era, para muchos, la gran esperanza de que los Kennedy volvieran algún día a la Casa Blanca. Pero en 1999, John hijo murió en un accidente de avioneta. Pilotaba él mismo la aeronave, que cayó al mar de noche, y en el accidente murieron también su esposa, Caroline Bessette, y la hermana de ésta. El hijo del presidente, la gran esperanza de la nueva generación, moría a los 38 años, de nuevo de forma súbita y trágica. Como este canal ya ha contado con detalle la historia de John hijo y de Caroline, no nos detendremos aquí en ella, pero su muerte fue, para muchos, la confirmación definitiva de que la maldición seguía plenamente activa, saltando de generación en generación. Y así, década tras década, la lista se fue haciendo más y más larga. Cada cierto tiempo, una nueva tragedia, una nueva vida joven de la familia Kennedy, segada antes de tiempo, hasta que llegó el capítulo más reciente, el que ocurrió hace apenas unos meses, y el que demuestra que la sombra ha alcanzado ya a la generación de los nietos, a los bisnietos del viejo patriarca Joseph. Antes de contar ese último capítulo, conviene detenerse en algo que a menudo se olvida cuando se habla de la maldición de los Kennedy. Y es que, entre tanta tragedia, esta familia también protagonizó una historia extraordinaria de resistencia y de servicio a los demás, porque sería injusto reducir a los Kennedy solo a sus desgracias. Junto a cada tragedia, hubo también miembros de la familia que dedicaron su vida a causas nobles, que transformaron su dolor en acción, que dejaron un legado positivo en el mundo. Es otra forma de entender a esta familia, no solo como víctimas de una maldición, sino como personas que, golpeadas una y otra vez, encontraron la manera de seguir adelante y de aportar algo bueno. Un ejemplo entre muchos es el de Eunice, una de las hermanas de JFK, cuya historia este canal ya ha contado. Eunice dedicó su vida a los más vulnerables, a las personas con discapacidad intelectual, y fundó un movimiento deportivo internacional que cambió para siempre la vida de millones de personas en todo el mundo. Mientras la tragedia golpeaba a sus hermanos, Eunice construía un legado de compasión y de justicia que todavía hoy perdura. Es la prueba de que en esta familia no todo fue oscuridad. También hubo luz, mucha luz. Y ese espíritu de servicio, esa capacidad de transformar el dolor en algo útil, se transmitió de generación en generación. Muchos Kennedy se dedicaron a la política, al derecho, a las causas sociales, al periodismo comprometido. Cargaban con el peso de un apellido trágico, sí, pero también con la responsabilidad de estar a la altura de un legado de servicio público. Y en ese sentido, la historia de los Kennedy va mucho más allá de la historia de una maldición, porque es también la historia de una familia que, pese a todo, se negó a rendirse y que en cada generación volvió a levantarse para seguir contribuyendo al mundo. Con ese espíritu, también afrontó su destino la protagonista del capítulo más reciente, una mujer que, ante lo peor, eligió dejar un testimonio de dignidad. Su nombre era Tatiana. Y aquí llegamos al capítulo más reciente y más doloroso de esta larga historia, el que este canal quiere contar con el máximo cuidado y con todo el respeto, porque ocurrió hace muy poco y las heridas están todavía abiertas. La protagonista de este último capítulo se llamaba Tatiana Schlossberg, y para entender quién era, hay que situarla en el árbol familiar. Tatiana era nieta del presidente John Fitzgerald Kennedy y de Jacqueline. Su madre es Caroline Kennedy, la única hija del presidente que sobrevivió hasta la edad adulta, la última superviviente directa de aquella rama mítica de la familia. Es decir, que Tatiana pertenecía a la generación de los nietos del presidente asesinado. La sangre de Camelot corría por sus venas, y conviene detenerse un momento en la figura de su madre,
Caroline Kennedy, porque su historia hace aún más desgarrador este último capítulo. Caroline es probablemente la persona que mejor encarna el peso de esta familia. Era una niña pequeña cuando su padre, el presidente, fue asesinado. El mundo entero recuerda las imágenes de aquella niña y de su hermano pequeño en el funeral de Estado. Caroline creció, por tanto, marcada desde la infancia por la tragedia más famosa de la historia de su país. Y a lo largo de su vida tuvo que ver cómo la sombra se llevaba, uno tras otro, a los miembros de su familia. A su tío Robert, a su hermano John, perdió a casi todos. Caroline logró, a pesar de todo, construir una vida digna y de servicio público. Se convirtió en escritora, en abogada, en embajadora de su país. Sobrevivió al peso de su apellido con una entereza admirable, manteniéndose relativamente alejada del ruido y dedicándose a su familia y a sus causas. Era, en cierto modo, la gran superviviente, la que había resistido a la maldición. Y precisamente por eso, lo que le ocurrió con su hija es tan cruel, porque después de haber perdido a su padre, a su tío y a su hermano, la vida le reservaba todavía el golpe más duro que existe. El de perder a una hija. Tatiana era una mujer brillante y con una vida propia al margen de la fama de su apellido. Había estudiado en universidades prestigiosas, se había formado como periodista y se había especializado en un tema que le apasionaba, el medio ambiente y la ciencia. Escribía sobre el clima y la naturaleza para medios importantes y había publicado libros sobre esos temas. No buscaba los focos ni vivía de su apellido. Era una periodista seria, respetada, que se había labrado su propio camino con su trabajo. Se había casado en 2017 con un médico y había formado su propia familia. Y entonces, la sombra que perseguía a su familia desde hacía casi un siglo llamó a su puerta. A finales de 2025, con solo 35 años, Tatiana falleció a causa de una grave enfermedad. Una enfermedad que le habían diagnosticado poco antes, en un momento que debería haber sido de los más felices de su vida, justo alrededor del nacimiento de su segunda hija. Este canal no va a entrar en detalles médicos ni en el sufrimiento de su enfermedad, porque no corresponde y porque sería faltar al respeto a su memoria y a su familia. Lo que sí merece la pena contar es cómo afrontó Tatiana aquel golpe, porque su manera de encararlo fue una auténtica lección de valentía y de dignidad, porque Tatiana, ante la peor noticia que una persona joven puede recibir, no se escondió. Hizo algo extraordinario. Poco antes de morir, Tatiana escribió un texto para una prestigiosa revista, un ensayo personal, en el que contaba su situación con una honestidad y una serenidad sobrecogedoras. En lugar de vivir sus últimos tiempos en la sombra, decidió usar su voz, su talento como escritora, para dejar un testimonio, para despedirse con sus propias palabras, para reflexionar, con lucidez y sin autocompasión, sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre lo que dejaba atrás, y lo que más conmovió a todo el que lo leyó fue el amor con el que habló de los suyos. Habló de su marido con una ternura desgarradora, agradeciendo la vida que habían compartido, y sobre todo, expresó el dolor más profundo de todos, el de una madre que sabe que no va a poder ver crecer a sus hijos pequeños. El dolor de no poder cuidar de ellos, de no poder acompañarlos. Fue un testimonio de una honestidad tan pura que dejó a todo el país sin palabras. La nieta de un presidente, enfrentándose a la muerte con una entereza y una elegancia que recordaban lo mejor del espíritu de su familia. Tatiana murió a finales de diciembre de 2025. Y su funeral se celebró en una iglesia de Nueva York que guarda un simbolismo estremecedor. La misma iglesia en la que años atrás se había celebrado el funeral de su abuela, Jacqueline. Es decir, que la nieta era despedida en el mismo templo donde se había despedido a la abuela, cerrando un círculo generacional cargado de dolor. Toda la familia Kennedy se reunió para acompañarla en su último adiós, y meses después de su muerte, su familia le rindió un homenaje que dice mucho de cómo la recordarán. En una ceremonia importante, vinculada al legado de su abuelo, el presidente, su madre Caroline,
tomó la palabra para recordar a su hija ante todos. Fue un momento de enorme emoción, el de una madre honrando públicamente la memoria de la hija que había perdido, rodeada del resto de la familia. Con aquel gesto, los Kennedy dejaban claro que Tatiana no sería recordada por cómo murió, sino por cómo vivió y por la valentía con la que afrontó el final. Su testimonio, su ensayo, sus palabras, quedaban como parte del legado de la familia. Porque eso es, quizá, lo más importante de todo, que aunque la enfermedad se llevó a Tatiana demasiado pronto, no pudo llevarse lo que ella dejó: su trabajo como periodista comprometida con el planeta, sus libros y, sobre todo, aquel testimonio final en el que mostró al mundo cómo se puede afrontar lo peor, con lucidez y con amor. En cierto modo, Tatiana convirtió su tragedia personal en un último acto de generosidad hacia los demás, dejando unas palabras que han consolado y han inspirado a muchas personas que atraviesan situaciones parecidas. Esa es su victoria sobre la sombra que persigue a su familia. Que su luz, su voz y su ejemplo siguen aquí, aunque ella ya no esté, y con su muerte quedó demostrado, de la forma más triste, que la sombra que persigue a esta familia no entiende de generaciones, que ha llegado ya a los nietos del presidente asesinado, que casi un siglo después de las primeras tragedias, los Kennedy siguen enterrando a los suyos jóvenes. Su madre, Caroline, que había perdido a su padre, a sus tíos y a su hermano a lo largo de su vida, tenía ahora que enfrentarse a la pérdida más terrible de todas, la de una hija. La rueda de la tragedia daba una vuelta más. Detente un momento a pensar en esta historia completa, porque encierra varias lecciones, y ninguna tiene que ver con maldiciones sobrenaturales. La primera tiene que ver con el precio oculto del poder y la fama, porque los Kennedy son, para el mundo entero, el símbolo del éxito absoluto. Poder político, dinero, belleza, glamour, la Casa Blanca. Todo lo que una familia podría desear, y sin embargo, su historia es también la de un sufrimiento casi sin igual. Nos enseña algo que en este canal repetimos una y otra vez, que lo que vemos desde fuera, el brillo, el éxito, la envidia que despiertan los poderosos, casi nunca refleja lo que se vive por dentro. Que detrás de la familia más envidiada de América había un dolor que muy pocas familias corrientes han tenido que soportar. El poder y la fama no protegen de la tragedia. A veces, incluso, parecen atraerla. La segunda lección tiene que ver con cómo la mente humana busca sentido en el caos. Porque la idea de la maldición, en el fondo, nace de una necesidad muy humana. La necesidad de encontrar una explicación, un patrón, un sentido, ante algo tan doloroso e incomprensible como una cadena de desgracias. Nos cuesta aceptar que la tragedia pueda ser simplemente azar, mala suerte, estadística. Preferimos pensar que hay una fuerza, una razón, incluso una maldición, porque eso, por terrible que sea, es más soportable que el puro sinsentido. Nos enseña algo sobre nosotros mismos, sobre cómo los seres humanos necesitamos narrativas para sobrellevar lo que no podemos entender. Y hay una tercera lección, la más importante, y tiene que ver con Tatiana y con cómo se enfrenta al destino. Porque si algo demuestra esta historia, y en especial su último capítulo, es que ante la tragedia siempre hay una elección sobre cómo afrontarla. Tatiana no pudo elegir su enfermedad, no pudo evitar su destino, pero sí pudo elegir cómo despedirse. Y eligió hacerlo con valentía, con lucidez, con amor y con dignidad, dejando un testimonio que inspiró a todo un país. Nos enseña que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos pasa, sí podemos controlar cómo lo afrontamos. Y que hay una forma de grandeza que no tiene nada que ver con el poder ni con la fama, sino con la manera en que una persona se enfrenta a sus horas más difíciles. Y llegamos a la verdad que recorre cada historia de este canal. Que ni el apellido más poderoso de una nación, ni la Casa Blanca, ni todo el dinero y el glamour del mundo te protegen del dolor más profundo, el de enterrar a tus hijos jóvenes, generación tras generación. Los Kennedy lo tuvieron todo, y aprendieron que no hay fortuna ni poder que compre la única cosa que de verdad importa, que es tener cerca y a salvo a las personas que amas.
Mira esta historia entera y verás que es, en el fondo, la historia de una familia que pagó por su grandeza el precio más alto imaginable. Un patriarca ambicioso que soñó con una dinastía. Un primer hijo, el heredero, muerto en la guerra en 1944. Una hija muerta en un accidente de avión en 1948. Un hijo que llegó a presidente y fue asesinado en 1963. Otro hijo, también asesinado, en 1968. Un nieto, la gran esperanza, muerto en un accidente de avioneta en 1999. Y en el capítulo más reciente, una nieta, periodista y madre de 2 niños pequeños, fallecida a los 35 años a finales de 2025, despidiéndose del mundo con una dignidad que emocionó a todos. Su historia es la prueba de que en las grandes dinastías, igual que en las grandes fortunas, el brillo que vemos desde fuera casi siempre esconde un dolor que no imaginamos. Los Kennedy no cayeron por ninguna fuerza sobrenatural, sino que fueron, sencillamente, una familia enorme, audaz y expuesta, sobre la que la tragedia se cebó con una crudeza que cuesta comprender. Y en cada generación encontraron también la manera de responder al dolor con entereza, con servicio público, con dignidad, como hizo Tatiana en su último ensayo, como han hecho tantos de ellos al seguir adelante pese a todo. Y su historia no ha terminado, porque la familia Kennedy sigue existiendo, sigue teniendo nuevos miembros, nuevas generaciones que cargan con el peso de ese apellido glorioso y trágico a la vez. Y en este canal encontrarás las historias individuales de muchos de sus protagonistas, la de John hijo y Caroline Bessette, la de Joseph hijo, el heredero perdido, la de Kik, la hija rebelde, la de Eunice, la hermana que cambió el mundo, y muchas más. Y si te interesan las historias de familias marcadas por la tragedia y el poder, no te pierdas nuestro vídeo sobre otra gran dinastía política, golpeada por la fatalidad al otro lado del mundo, la de Indira Gandhi y su familia, a la que muchos llaman los Kennedy de la India. Así que si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes fortunas y de las grandes dinastías, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos ahora. Y cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que existe de verdad algo parecido a una maldición sobre ciertas familias? ¿O crees que todo es una combinación de mala suerte, estilo de vida y exposición pública? ¿Y qué es lo que más te ha impactado de toda esta historia? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por asomarte con respeto a la historia de la familia más poderosa y más trágica de América. Nos vemos en el próximo vídeo.